amigos, estamos con Víctor García Toma. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional y miembro, por supuesto, de ese colegiado. Ha sido ministro de Justicia también. Doctor Víctor García Toma, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Enrique? Gusto saludarlo. Buenas noches. Antes de hablar de las acusaciones constitucionales, yo quiero preguntarle por el reto planteado por Rosa María Barta en este programa. Ella ha dicho, reto a los constitucionalistas a que me demuestren que la Constitución dice que el presidente no debe comparecer a una comisión investigadora. Bueno, si hacemos memoria, en febrero de este año, la propia Comisión de Constitución, justamente en relación al caso Lavallato, y de manera incidental, incorporó el caso del teórico, hipotético del presidente de la República y señaló expresamente que el primer mandatario de la República no puede no debe comparecer ante el Congreso porque se encuentra abroquelado, protegido por el artículo 117 de la Constitución. Recordemos que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, personifica la unidad y la identidad del país y por consiguiente todas las constituciones, y a ellas no escapa la del Perú, protegen en un grado sumo, ¿no es cierto?, esta figura presidencial de los embates de las pugnas partidaristas, ¿no es cierto?, de los afanes exhibicionistas, digamos, de parlamentarios inexpertos o deseosos de notoriedad. Y eso lo sabía incluso la Comisión Lavallato cuando citó al presidente, porque ese primer dictamen ya contenía esta posición. Luego ha hecho un segundo dictamen tipo sastre, ya ajustándolo al gusto y medida de esa comisión. Pero lo más importante es que debe quedar claro ante la opinión pública que el presidente de la República no puede ni debe negarse a dar testimonio, pero ante una autoridad judicial. Muy bien, pero digamos, el mismo presidente puede haber planteado una contradicción cuando recibió a la Comisión de Fiscalización por el caso Moreno. Porque incluso se dice que el presidente no puede ser de ninguna manera investigado por los actos dentro de su gobierno, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Y el caso Moreno fue un acto dentro de su gobierno, no fue antes, no fue cuando él no era presidente. Entonces, si recibió a una comisión como la de fiscalización por un acto dentro de su propio gobierno sobre el cual no debería poder ser investigado, mayor razón se dice que reciba una comisión investigadora por casos en los que él no era presidente. Entonces, él sentó un precedente al recibir una comisión. Podría ser una razón política, pero no una razón jurídica. Cuando hablamos del artículo 117, lo que cabe es una interpretación jurídica. Ahora, si el presidente tiene disposición y ánimo de ofrecer algún otro tipo de explicaciones al Congreso en los temas que él estime convenientes, esa ya es una decisión, un acto de discrecionalidad, pero no puede ser obligado. Ya, o sea, la diferencia está en eso. Es un acto de discrecionalidad. Por eso, para ustedes es una elección del presidente cuya decisión debe ser respetada por cualquier instancia. Así es. ¿Incluido un juez? En el caso de los jueces hay un mandato expreso del nuevo Código Procesal Penal en el que señala la obligación del presidente de comparecer bajo algunas condiciones. El presidente señala la hora, el lugar, la fecha, pero que en ejercicio del deber de colaboración judicial, él debe prestar su testimonio, y así lo ha hecho. Porque incluso Rosa María Berta alude a una sentencia que obliga al presidente a pagar una cantidad de dinero a un ex colaborador. Hay una equivocación allí. Cuando estamos hablando de esta inmunidad nos referimos a una inmunidad de carácter penal. En el caso que se cita, estamos hablando de un tema laboral que además se inició antes de que él fuera incluso candidato, ¿no? Entonces, no hay conexión. Los parlamentarios tienen también inmunidad, ¿no es cierto? No pueden ser procesados ni condenados en materia penal, pero eso no les impide a sus empleados demandarlos por falta de beneficios sociales, juicios de alimentos, etc. Entonces estamos confundiendo los planos. El 117 se refiere al área penal. Ahora, entonces, no hay manera de obligar al presidente a que vaya, si no quiere. No hay manera. Así es. Lo otro ya es un juicio político que queda a la discrecionalidad de él, ¿no? Y políticamente, aunque la pregunta a un especialista no sea quizás la más adecuada, pero políticamente, ¿usted le recomendaría, si fuera su abogado al presidente, que vaya? Mire, con todo respeto a los parlamentarios, acabamos de ver escenas como esta de retiro pero queda, y el otro la retiro pero recontra queda, y la presidenta de la comisión califica de Cantinflas. Hemos visto a un parlamentario faltarle respeto a otra parlamentaria en plena sesión.
Entonces yo creo que lamentablemente no están dadas las condiciones para que un tema tan serio y con la presencia del primer mandatario puedan darse las garantías del respeto, ¿no es cierto?, a la figura presidencial. Ese es el tema. El Parlamento ha perdido prestancia y ha perdido decoro en el manejo cabal de estos temas. La mención de Marcelo Odebrecht sobre el presidente no lo obligaría a responder a todo eso. Digamos, en las críticas que se le hacen al presidente Kuczynski de ser en muchos casos ausentes, que su palabra está ausente y su conducción se deje sentir, eso es correcto. Y en el tema de la, correcta. No, yo digo, la opinión pública considera que hay una cierta ausencia de liderazgo. Y que ¿usted lo asume eso como también como, sí, como una opinión suya? Yo comparto la idea de esa ausencia. De esa ausencia. Y comparto también de que hay ciertos vacíos en lo que se refiere a declaraciones públicas que son necesarias, sobre todo en temas de corrupción. Sí, a mí me parece que sí lo puede hacer y debería hacerlo. ¿Y usted cree entonces que el presidente está fallando en todo eso? Sí, me parece que sí. Políticamente entonces, su problema es político. Su problema es político. El tema no es por lo jurídico, el tema es por la conducta política del presidente. ¿Y para usted el presidente no está dando las señales adecuadas que demuestren una lucha anticorrupción? Igualmente, me parece que es muy débil la actitud del gobierno. Ha dejado todo en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Y usted siente que el fujimorismo va en colisión contra la democracia? Con todas las acusaciones constitucionales, ¿siente que es un tema orquestado, armado, o que son torpedos que se van disparando, misiles que se van disparando para tumbarse a alguien? Digamos, no puedo conocer las intenciones. De lo que sí puedo dejar constancia es que carecen de razón tanto en el caso del ministro Basombrío como el del fiscal de la Nación, como de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿En qué sentido? Empecemos caso por caso. Correcto. Tribunal Constitucional. Lo que dicen es, pero esta acusación fue presentada por Pedro Lechea. Primer tema. Segundo tema, es contra 4 señores que han hecho una interpretación auténtica de un voto de una persona que está ausente, que ya no puede defenderse o ya no puede interpretar su voto o decir la verdad, y se van a la Corte Interamericana para poder quejarse contra algo que todavía no existía ni había agotado la jurisdicción interna. Sobre eso. ¿Hicieron bien? Sobre eso, la sentencia de mi punto de vista es total y absolutamente errada y creo que ha merecido de manera objetiva serias críticas. Segundo, la decisión institucional de presentar una queja, una denuncia ante el sistema interamericano deja mal parado al Estado peruano y en ese momento era totalmente impertinente. En el peor de los casos, de entenderse de que había una amenaza a la independencia de la institución e incluso impedir la recta administración de justicia, el artículo 159, inciso 2 de la Constitución, señala que la institución que garantiza esa independencia y esa impartición de justicia cuando los órganos del sistema se ven afectados es el Ministerio Público. En lo que se refiere al fondo del asunto, no cabe en modo alguno, y soy rotundo en eso, acusar constitucionalmente a los 4 magistrados, porque el artículo 201 de la Constitución señala que los magistrados del Tribunal Constitucional, al igual que los parlamentarios, no responden por sus votos o opiniones. En consecuencia, no se puede sancionar por un criterio. Es decir, si el criterio es descabellado, igual no puedo hacer nada. Como hay muchos parlamentarios que votan a favor de leyes descabelladas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería la hipótesis en donde sería posible? Es que al emitir esta sentencia, al pronunciarse, al interpretar el voto del magistrado Vergara, hubiesen obtenido un provecho, una ventaja, una dádiva. Ya sería delito. Eso sería un delito. Tampoco hay prevaricato. No hay prevaricato. No, tampoco, porque no se ha citado ninguna ley falsa, tampoco no se ha citado ninguna ley existente, no se ha citado ninguna ley derogada, no se ha hecho una interpretación errónea o descabellada de ninguna norma, ni se han alterado los hechos. Es un tema de criterio. Fiscal de la Nación,
Lo que dicen es, ¿por qué el Congreso no puede hacer un control sobre si tiene derecho a hacerlo como lo hizo en el caso de Ramos Heredia, más allá de los delitos que hayan cometido? No, o sea, ¿por qué? Me parecería, con todo respeto, pero me parece un agravio al fiscal de la Nación comparar su caso con el caso del señor Ramos Heredia, ¿no? Todos sabemos que son casos diferentes. Pero ¿por qué no procede la acusación? Porque los fiscales son autónomos, son independientes en el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, la Constitución le prohíbe al fiscal de la Nación dar directivas expresas, específicas, detalladas en el marco de esas investigaciones. Las únicas instrucciones que el fiscal puede dar son instrucciones de carácter general. En consecuencia, entrometerse en la actividad investigadora de un fiscal, eso sí le hubiese acarreado una denuncia constitucional. A ver, entonces, si la Fiscalía, no los de fiscal, no lo personalicemos, si la Fiscalía y la Nación... Pero segundo, Enrique, la señora Vilcatoma ha hablado de infracción constitucional, y ahí el asunto es más grave, porque el Tribunal Constitucional en el año 2012, en el caso Tineo Cabrera, ha establecido de que para que exista, para que se pueda sancionar a alguno de los funcionarios previstos en el artículo 99 de la Constitución por infracción a la Constitución, el Congreso de la República previamente tiene que establecer en su reglamento, en el reglamento del Congreso, de manera precisa y clara, cuáles son aquellas conductas que se consideran como actos infractorios. Y el Congreso de la República, por ocio, por negligencia, por incuria legislativa desde el año 2012, no ha cumplido con esa exhortación por parte del Por tanto, tribunal. No hay base jurídica para... Por eso no hay base jurídica para sancionar a nadie por infracción constitucional en el Perú hoy. Es decir, al igual que el Tribunal Constitucional y los congresistas, hecho el trabajo de la Fiscalía, cualquiera sea en la velocidad que la haga, no tiene por qué rendir cuenta de esos actos al Congreso. Lo mismo, digamos, ¿qué sucede? Aquí no hacemos una evaluación de eficiencia, de eficacia, de si los fiscales están actuando bien o están actuando mal. Ese no es un tema para una acusación constitucional. En consecuencia estamos hablando, ¿no es cierto?, de cosas diferentes. Entonces, para usted también hay una motivación diferente, distinta, sospechosa. A mí lo que me ha extrañado es en el caso del congresista Salaverry, que es un hombre que se había mostrado hasta ahora, y entiendo que lo es, un hombre inteligente, y que presenta de súbito esta extraña denuncia que implica un acto claro de ignorancia jurídica, que yo creo que no es admisible porque en la bancada fujimorista hay personas que tienen muy sólida formación jurídica. Por eso le repito, para usted entonces la motivación no es políticamente correcta, sino es sospechosa. Digamos, no podría llegar a tanto, pero podría utilizar, que me parece una denuncia extraña la primera y la segunda estrambótica. Tengo un minuto, pero ¿y la acusación al ministro Basombrío? Ahí también... Que tampoco es promovida por el fujimorismo, es promovida por los generales que fueron afectados. Correcto. En este caso hay una denuncia formulada por 13 ex generales que son pasados al retiro en base a una ley. Este proceso de investigación es llevado a cabo por una junta calificadora que no es nombrada por el ministro, y la decisión que se toma se hace dentro de un plan de modernización que comenzó en el año 2015 y luego prosigue el 2016. Se ha sostenido la tesis de que en realidad debió evaluarse a los 84 y no a los 39. En realidad se evaluó a los 84 generales. Existe un acta de evaluación. Lo que solo aparece luego es la resolución de pase a retiro de los que no pasaron esa evaluación, que incluso tuvo 7 criterios para esa calificación. Luego se le señala de que ha cometido por el mismo hecho 2 delitos, lo cual es un absurdo. Se habla de falsedad ideológica y se habla de falsedad general, y eso no se ha producido. Pero lo más importante de todo esto, se le ha amenazado por algunos congresistas del oficialismo con una sanción al ministro Basombrío. Ni en el caso de él, ni en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, ni en el caso del fiscal de la Nación, quiero comunicarles a los miembros de esa bancada, es que por un antejuicio se puede sancionar a nadie. Lo único que ocurriría
sería que se formule una denuncia para que, se inicie una investigación. Eso no es una sanción, es simplemente levantar el fuero para que se instaure la posibilidad de una investigación. Ahí no hay sanción. Hay un concepto equivocado. Una pregunta final chiquitita. Toda denuncia presentada ante el Congreso debe ser procesada. Sí, claro. Si reúne los requisitos de procedibilidad, sí. Es probable que en los 3 casos proceda. Sí, en ese sentido. Otra cosa es el sentido del voto de los congresistas. Yo creo que digamos, la bancada fujimorista tiene razón en esta balanza, porque en los tres casos cabía la admisión, porque se reúnen los requisitos formales. Pero ya en el examen de fondo es notorio, es evidente que esas 3 acusaciones deberían ir al archivo. Muy bien. Doctor García Toma, muchísimas gracias por su presencia. Gracias.